Buenos días a todos y a todas. Bienvenido a nuestro encuentro clave titulado El derecho a la desconexión digital. Esta webinar estará impartida por Noelia Martínez, abogada laboralista en Grupo Clave, que nos dará una visión práctica y jurídica de la regulación y el desarrollo de la política de desconexión digital, y aquí podremos analizar el reto que supone su implantación real y efectiva en las empresas. A lo largo de la intervención de Noelia, si tenéis alguna duda o cuestión que queráis plantear, lo podéis hacer a través del chat, y una vez finalizada la intervención de Noelia, le trasladaré las preguntas, tanto las del chat como las que nos han ido llegando a la oficina a lo largo de la semana, y las que queráis plantear a lo largo de la intervención. Aprovecho también para deciros que a la finalización de la webinar se os pasará la presentación que ha utilizado para esta ponencia, y agradeceros vuestra participación una vez más en nuestros encuentros clave. Y sin más dilación, cuando quieras, Noelia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por participar en esta nueva edición de nuestros queridos encuentros clave. Y bueno, deciros que hoy nos ha tocado, hemos planteado como temática el derecho a la desconexión digital, ¿no? Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué significa, ¿no?, el derecho a la desconexión digital. Voy a compartiros la presentación que he preparado. A ver. Vale. ¿La veis? Bueno. Sí, la vemos. Vale. Nada, lo primero es analizar qué es el derecho a la desconexión digital. ¿Qué se considera ese derecho a la desconexión digital? ¿Cómo surge? ¿Vale? ¿Cómo aparece en nuestra vida esa necesidad o ese derecho, ese ejercicio, esa necesidad de desconectar? Bueno, pues lo cierto es que la regulación normativa del derecho a la desconexión digital es bastante, en estos momentos al menos, es bastante parca, ¿no? Todos sabemos que al final las leyes suelen ir un poco por detrás de las necesidades sociales, de nuestra realidad, y por ese motivo no podemos más que tener en consideración que el derecho a la desconexión digital es una consecuencia de esa revolución tecnológica, de esos cambios tecnológicos que venimos experimentando en las últimas décadas y que al final han provocado importantes modificaciones dentro del ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Todos sabemos que tradicionalmente los elementos que configuraban la relación laboral, los elementos configuradores del marco en el que se desempeñaba esa actividad laboral, básicamente eran el lugar de prestación de trabajo y el tiempo de trabajo. Tradicionalmente, el trabajo se desempeñaba en un horario muy delimitado y establecido, más amplio o menos amplio, con unas jornadas de más horas o de menos horas, pero estaba delimitado dentro de esos dos parámetros, ¿no? El tiempo y el lugar de prestación de servicios. Lo cierto es que todos sabemos y somos conscientes, ¿no?, de que los cambios tecnológicos que se han ido produciendo en las últimas décadas han tenido como consecuencia que se diluyan esos dos elementos como elementos típicos configuradores del marco en el que se desempeña la actividad laboral. Cierto es que en gran parte de los puestos de trabajo, de actividades, de áreas, nos encontramos con que esa revolución tecnológica ha borrado esa frontera y esa barrera que antes estaba clara entre la esfera laboral y la privada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que todos los medios tecnológicos que tenemos en nuestra mano nos permiten, por ejemplo, conectarnos a nuestros equipos y a los servidores de nuestras compañías, incluso desde la playa, ¿no? Lo cierto es que no podemos obviar esta realidad.
Es cierto también que todos somos conscientes de las grandísimas ventajas que la revolución tecnológica y los cambios tecnológicos han aportado a nuestras vidas, pero también es verdad que no podemos obviar que tiene otro tipo de consecuencias no tan positivas o no tan beneficiosas, ¿no? Que lo que hacen es desdibujar esa línea que anteriormente a poder disponer de todos estos medios, ¿no? y contar con, con todos estos avances tecnológicos, no se producía esa intromisión en la esfera privada de las personas trabajadoras. Estaba o era mucho más fácilmente delimitable esa esfera privada de el tiempo de trabajo, de la actividad laboral, ¿no? Por lo tanto, esa revolución tecnológica, como todos sabemos, que nos ha aportado y ha permitido múltiples desarrollos y beneficios, y haber borrado esa frontera entre la esfera laboral y la privada. Lo que determina y tiene como consecuencia pues, que el trabajador tenga intromisiones constantes en su esfera privada. Se confunden ambos ámbitos. Y, pues lógicamente, esto tiene importantes consecuencias sobre la calidad de vida de los profesionales, ¿no? Se habla de conectividad permanente. Se habla también del síndrome del quemado. Lo cierto es que tenemos que tener en consideración y no podemos vivir alejados de la realidad y que, igual que contamos con todos esos múltiples beneficios que conocemos de estos cambios tecnológicos, la revolución tecnológica, esa posibilidad de estar permanentemente conectado, no podemos obviar las consecuencias negativas que esas modificaciones también pues, acarrean, ¿no? en la vida de las personas trabajadoras. Pues precisamente en atención a este escenario, ¿no? a esta situación, a estos cambios, a lo que estamos comentando, a lo que ya todos conocemos, ¿no? Y siendo conscientes de este problema y teniendo en consideración que no se puede obviar que tiene o puede tener consecuencias en la salud de las personas trabajadoras, que necesitan, es absolutamente necesario, ¿no? que se produzca pues, esa desconexión, que se produzca esa capacidad de poder realizar un descanso real y efectivo, ¿no? del tiempo de trabajo. Pues se ha ido dibujando lo que se ha denominado el derecho a la desconexión digital. Se han ido apuntando desde diferentes organismos, desde los legisladores, ¿no? desde todos los diferentes legisladores, desde el legislador europeo, organismos internacionales, hasta nuestro propio legislador y también pues descendiendo, ¿no? de las escalas más elevadas hasta las más locales, se ha ido dibujando lo que se denomina el derecho a la desconexión digital. Lo cierto es que os decía al principio, la regulación es bastante parca y ha nacido un poco pues, a golpe de necesidad, ¿no? Ha nacido un poco a golpe de necesidad. De hecho, este derecho a la desconexión digital se regula desde nuestra normativa nacional, en primer lugar, en la Ley Orgánica 3/2018, que como sabemos es la Ley Orgánica de protección de datos y de derechos digitales, ¿no? Protección de datos y garantía de los derechos digitales. Es esta norma la que, a través de su artículo 88, fija una primera regulación desde un punto de vista de normas nacionales, ¿no? o legislador nacional. Y lo que establece es que las personas trabajadoras, bueno, los empleados públicos también, realmente son personas trabajadoras también, tendrán derecho a la desconexión digital. Esta es la, digamos, la premisa básica. Es un derecho. El derecho a la desconexión digital es un derecho. Y a continuación, pues regula o establece una serie de normas para que ese derecho sea un derecho real y efectivo, objeto de un ejercicio real de ese derecho a la desconexión digital. Y lo que viene a decir es que con la finalidad de garantizar fuera del tiempo de trabajo
el respeto a ese derecho a la desconexión digital, el respeto a ese descanso entre jornadas, a esos permisos, a esas vacaciones, pues establece que habrá que regular esas modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión digital. Lógicamente, no puede olvidar que cada puesto de trabajo, cada actividad, cada uno del desarrollo, ¿no? de esa actividad laboral tiene sus propias especialidades y sus propias condiciones. Por lo tanto, añade también que habrá que atender a la naturaleza y al objeto de esa relación laboral. Obviamente, como todos podemos concluir, no puede ejercerse de igual modo ese derecho a la desconexión digital de un empleado de banca o pues, de una persona que está encargada del mantenimiento de unas instalaciones hospitalarias, por ejemplo, ¿no? Se establece también que las personas trabajadoras, la persona empleadora, perdón, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, viene obligada a elaborar una política interna. Lo cierto es que en múltiples esferas, no ya solo en cuanto al derecho a la desconexión digital, el papel del empleador respecto del cumplimiento de sus obligaciones está adquiriendo un papel protagonista desde un punto de vista de que tiene que ser un papel activo. Lo hemos visto como otro tipo de obligaciones y de ejercicio de derechos por parte de los trabajadores, como puede ser el establecimiento de un protocolo de acoso, la realización de un plan de igualdad. Es decir, el empleador, la obligación de la persona empleadora, la obligación de nuestras organizaciones va mucho más allá en cuanto a las últimas regulaciones del ejercicio de los derechos, va mucho más allá del mero cumplimiento de las obligaciones normativas, sino que se está exigiendo un papel activo de elaboración de protocolos de actuación, de políticas, de procedimientos que garanticen ese ejercicio real y efectivo de estos derechos. Y entre ellos también del derecho a la desconexión digital. No es suficiente o no se va a considerar suficiente con que una empresa pues, establezca un cumplimiento de un horario, un cumplimiento de una jornada y a partir de ahí no exija que la persona trabajadora preste servicios de manera efectiva, sino que la exigencia que se establece respecto de las organizaciones va mucho más allá. Mucho más allá consiste, respecto al derecho a la desconexión digital, que es de lo que estamos hablando hoy, en la obligación de elaborar una política interna, dirigida precisamente a que las personas trabajadoras puedan realizar un uso razonable de las herramientas tecnológicas y puedan efectivamente ejercer ese derecho a desconectar, evitar esa interconectividad permanente. Vale. Por su parte, el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores pues recoge una previsión muy similar a la que acabamos de comentar, a la que se recoge en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías y Derechos Digitales, ¿no? Y lo que establece el Estatuto es que los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición y expresamente a la desconexión digital y también pues, recoge otros derechos vinculados con el uso de herramientas y medios tecnológicos, ¿no? Como sería ese derecho a la intimidad frente a ese uso de dispositivos, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo que tenemos que tener en cuenta es la regulación legal, como os decía, se limita al artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y al artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, y en ambos se recoge esa obligación del empleador de elaborar e implantar una política interna dirigida precisamente a preservar ese derecho a la desconexión digital. Debemos de tener en cuenta que la previsión que se hace en la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Ese artículo 88, está en la norma desde el año 2018.
Y todos somos conscientes de que es en los últimos tiempos, en el último año y medio, quizá en la época de la pandemia, ¿no? Cuando este derecho a la desconexión digital nos ha llamado a la puerta. Este derecho a la desconexión digital nos ha llamado a la puerta en este momento porque, bueno, todos somos conscientes y creo que todos podemos concluir que viene de la mano, ¿no?, del incremento del teletrabajo. Surge de la mano del mayor uso de esos medios tecnológicos. Vale. Sabemos, porque además las estadísticas son claras en ese sentido, que ha sido la pandemia lo que ha empujado a hacer bueno, a la prestación de servicios desde un punto de vista más generalizado, más popularizado, más global, en un mayor volumen. La prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo, obviamente no ha nacido con la crisis COVID, pero sí que nos ha a todos empujado a hacer un mayor uso de esa posibilidad, ¿no?, que teníamos ahí, pero que tenía, bueno, pues era un recurso del que todos podíamos disponer, pero que no estaba siendo mayoritariamente utilizado. A raíz de la pandemia esto ha cambiado y precisamente porque la realidad es diferente, precisamente porque se ha utilizado en muchísima mayor medida ese teletrabajo y por lo tanto se ha utilizado también en mucha más medida el uso de los medios tecnológicos para poder desempeñar el puesto de trabajo en esas profesiones y actividades en las que se pueden utilizar esos medios telemáticos y, por lo tanto, se ha hecho más evidente la necesidad de regular este derecho a la desconexión digital. Porque tradicionalmente, aun utilizando medios telemáticos para el desarrollo de nuestras profesiones, lo cierto es que se apagaban en la oficina y ahí se ejercía esa desconexión digital. En este momento resulta más evidente, se hace más necesario y por ese motivo creo que todos debemos de poner sobre la mesa esta necesidad. Y debemos de recordar y valorar y tener en consideración cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a poner en marcha esa política de desconexión y ese ejercicio real, ¿no?, del derecho a la desconexión digital. Bueno, nos dice la norma, no dice mucho, la verdad. Lo acabamos de decir, los artículos que se limitan a recoger el derecho al ejercicio de esa desconexión digital, la obligación de la empresa o de la compañía de elaborar esa política y deja un amplio margen discrecional a la negociación colectiva. Vale. Nos da una serie de pautas y de pinceladas que vamos a analizar. ¿De acuerdo? En primer lugar, en atención a esa regulación y desarrollo. Veremos cómo se lleva esto a la práctica también, porque entiendo que es lo realmente interesante. Al final, poder poner en marcha, poder elaborar y poder implantar una política de ejercicio del derecho a la desconexión digital que sea real, efectiva, práctica y que se adapte también a nuestras organizaciones y necesidades. ¿Vale? Bueno, pues el ejercicio de este derecho nos dice, el artículo 88 de la ley orgánica a la que vamos a hacer referencia, que tiene que atender a la naturaleza y al objeto de la relación laboral. Lo he comentado antes, no se puede regular en los mismos términos y condiciones el derecho a la desconexión digital de una persona trabajadora, por ejemplo, he puesto el ejemplo de un trabajador de banca y pues, el derecho a esa desconexión de otra persona que preste servicios, por ejemplo, en el ámbito de mantenimiento de un hospital. Hay que atender, por lo tanto, a la naturaleza y al objeto de la relación laboral. No puede ser de otra manera, porque lo cierto es que ese derecho a la desconexión digital debe de poder conjugarse con el objeto de esa prestación de servicios, con las necesidades de la propia organización también, ¿no? Nos dice también que tiene que potenciar el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar. Lógicamente, cuanto más capaces seamos de delimitar esas intromisiones en la esfera privada de las personas trabajadoras, con mayor facilidad se va a poder ejercer ese derecho a la conciliación, ¿no?, de la vida personal y familiar. Por lo tanto, la regulación debe de tener también en consideración
esa política que se elabore, esta finalidad que se recoge en la norma de potenciar el derecho a conciliar, ¿no? Y añade que también tiene que sujetarse a lo establecido en la negociación colectiva. Como os decía, se deja una importante esfera de protagonismo a la negociación colectiva, ¿vale? Dice la norma, o en su defecto, al acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Bueno, pues, como os decía, pese al protagonismo que se otorga a la negociación colectiva, lo cierto es que apenas existe regulación convencional, ¿vale?, sobre el ejercicio del derecho a la desconexión digital. Y esto tiene que ver con todo lo que acabamos de comentar, ¿vale? Tiene que ver con el hecho de que ese impulso al teletrabajo, ese impulso al uso de medios tecnológicos para la prestación de servicios, ese desdibujar, ¿no?, lo que comentamos como elementos definidores de la relación laboral, que eran espacio de trabajo y tiempo de trabajo. Esa parte en la que se han difuminado esos dos elementos se está produciendo de una forma más acusada en los últimos tiempos. No existía tanta necesidad de regular ese derecho a la desconexión digital, por lo que acabamos de comentar. Por lo tanto, la mayor parte de los convenios colectivos que están en este momento en vigor no lo preveían. Empiezan a aparecer convenios colectivos que regulan el derecho a la desconexión digital y que establecen normas propias de una política de desconexión digital dentro del texto convencional. Empiezan a aparecer y sobre todo son esos convenios colectivos que regulan ya el ejercicio de la prestación de servicios en modalidad de teletrabajo. El año pasado se publicó el convenio colectivo estatal para establecimientos financieros y de crédito. Y en ese convenio colectivo, como os digo, tras la regulación de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo, establece también una regulación del ejercicio del derecho a la desconexión digital, pero son los menos. Se prevé que una vez que se vaya avanzando en las negociaciones de los convenios colectivos que se están actualmente negociando, que se puedan negociar en el futuro, pues sensibilizados, ¿no?, los negociadores, tanto la parte social como los representantes de las empresas, sensibilizados con esta situación, con esta necesidad, se irán incorporando a los nuevos textos convencionales la regulación del derecho a la desconexión digital. Pero en este momento lo cierto es que la mayoría de los convenios no lo recogen. Por lo tanto, le queda a la empresa y a los representantes de los trabajadores el trabajo de desarrollar dentro de cada una de las organizaciones una política de desconexión que permite el ejercicio de este derecho y lo compatibilice con las necesidades de la organización. Además, así se viene estableciendo, existe esa obligación de que las compañías, las empresas, la persona empleadora, elabore esa política interna dirigida a los trabajadores en la que se recoja ese ejercicio del derecho a la desconexión digital. Previa audiencia de los representantes de los trabajadores. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en consideración que en la elaboración de la política de desconexión siempre tienen que participar los representantes de los trabajadores. Y en esa política, ¿qué debemos contener? Las modalidades de ejercicio de este derecho y también se exigen acciones de formación y sensibilización del personal para hacer un uso razonable de las herramientas tecnológicas. ¿Vale? Sabemos, por lo tanto, que venimos en las últimas décadas experimentando cambios tecnológicos y sociales que, por una parte, están dibujando los nuevos elementos que definen la prestación de servicios, las relaciones laborales, ¿vale? Se está modificando también ese mapa de obligaciones empresariales, ¿vale? Y como os decía, la intervención de la empresa y que la empresa respete la legalidad vigente respecto de, bueno, el derecho a la desconexión digital, pero entre otros, exige un comportamiento activo, ¿vale? Como os decía, en otras áreas, respecto de igualdad, en relación con situaciones de acoso, también se viene a exigir que se elaboren protocolos, procedimientos, etcétera. Bueno, pues también en relación con el derecho a la desconexión digital, no es suficiente para considerar que la compañía está cumpliendo con sus obligaciones con que adopte una actitud pasiva, ¿vale?
debe de dar un paso más allá y velar por el cumplimiento real y efectivo de ese derecho. ¿Cómo elaboramos una política de desconexión digital? Bueno, después de haber revisado lo que dice la legislación, ¿no? Que es un poco una cuestión más densa, lo que realmente nos interesa es saber cómo lo hacemos, qué tenemos que tener en cuenta, cómo desarrollamos una política de desconexión digital, cómo la ponemos en marcha, qué tipo de normas debemos de incluir. Bueno, desde el Grupo Clave hemos elaborado, bueno, tenemos un procedimiento que consideramos lógicamente adecuado, si no, no sería el que estaríamos utilizando, ¿no? Para conseguir elaborar una política de desconexión digital adaptada a cada una de las organizaciones y además conseguir que tenga una implantación real y efectiva que permita conjugar el derecho de las personas trabajadoras a desconectar con las necesidades de cada una de las organizaciones, ¿vale? Esto no quiere decir que tenga que hacerse de esta manera, ¿vale? No existe en ninguna norma un procedimiento establecido para elaborar una política de desconexión digital. Simplemente debemos de tener en consideración las exigencias normativas, ¿vale? Las exigencias normativas y la finalidad. Bueno, dicho esto, consideramos que el óptimo desarrollo de esa política requiere, lógicamente, en primer lugar, que hagamos un diagnóstico de situación, que nos miremos nuestras entrañas, ¿vale? Que seamos capaces de, en primer término, ser conscientes de la necesidad de incorporar ese protocolo de buenas prácticas. Ese protocolo de buenas prácticas, esa política de desconexión digital que nos va a garantizar la cobertura jurídica tan importante, esa seguridad legal de que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, ¿vale? Esa política de desconexión digital tiene dos consideraciones clave o aporta dos cuestiones clave de valor a la organización. La primera de ellas pues, sería, lógicamente, dar cumplimiento normativo, ¿vale? A las exigencias que se establecen en las normas que acabamos de comentar, pero no podemos olvidar que aporta más valor. No solamente se trata de dar cumplimiento a las obligaciones legales, sino que el ejercicio real y efectivo de ese derecho a la desconexión digital nos va a aportar múltiples beneficios, ¿vale? Desde un punto de vista de reputación, seña de identidad, cultura organizativa, ¿vale? Y además de ventajas desde un punto de vista de productividad, equipos de trabajo más motivados, más productivos, más sanos también, porque esta conectividad permanente, como os decía, afecta a la salud de los trabajadores también, ¿no? Por una parte, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta nuestras obligaciones legales y, por otra parte, cómo queremos que sea nuestra organización, cuál va a ser nuestra señal de identidad, nuestra cultura organizativa y nuestra reputación como empleadores también, ¿no? Lo que tenemos que tener en consideración, como os decía, lo primero, ser conscientes de la necesidad y mirarnos internamente para conocernos, saber cuáles son nuestras necesidades, qué tipo de acciones debemos de acometer y saber también identificar aquellas debilidades o aquellos aspectos en los cuales podemos ser más sensibles. Nosotros lo estructuramos en tres fases. La primera fase sería esta que os comento de diagnóstico de situación, de autoconocimiento, ¿vale? La segunda sería el análisis de la información, toda la documentación, detección de los puestos susceptibles, ¿no?, de sufrir esa interconectividad permanente. Desarrollo del texto de la política, es decir, establecimiento de unas normas claras y divulgación del protocolo. Así lo hemos estructurado
y siempre teniendo en consideración que no podemos perder de vista la participación de la parte social, consideramos que es la fórmula más adecuada para sacar adelante una política de derecho a la desconexión digital que funcione, que sea real, que nos permita cubrir esas dos esferas que hemos comentado, ¿no? La legal y la de marca como empleador, reputación como empleador, seña de identidad y calidad, ¿no? Bueno, os lo he dicho, ¿no? Al principio, cuando empezamos a hablar de cómo lo vamos a hacer. No existe un modelo definido, ¿no? Este es el que consideramos que es el adecuado. No podemos empezar a establecer unas normas sin conocernos, por lo tanto sería la primera fase. La segunda sería ese análisis y desarrollo del texto y finalmente la divulgación, ¿no? A través de formación, puesta en conocimiento, puesta en común, comunicación dentro de la organización de la política, del desarrollo de la política, de su implantación y obligado cumplimiento, ¿no? Bueno, fase 1, diagnóstico de situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración es que es de vital importancia la comunicación y participación, ¿vale? Desde la Dirección General o Dirección de Recursos Humanos y la representación legal de las personas trabajadoras, ¿vale? No solo porque normativamente se exige esa audiencia a los representantes de los trabajadores, sino porque, lógicamente, es absolutamente necesario contar con su participación, su punto de vista y sus consideraciones. Partiendo de esta comunicación entre empresa y parte social, lo que haremos será proceder a la recogida de datos e información. ¿Qué tipo de datos? Bueno, lo que necesitamos conocer para elaborar una política de desconexión digital, ¿vale? Que nos sirva, que pueda ser de aplicación práctica, es, en primer lugar, pues, la propia organización, ¿vale? El objeto de la actividad de la empresa, relaciones con sus trabajadores, cultura, ¿vale? Valores de la organización, la existencia o no de políticas y protocolos respecto del uso de equipos, sistemas, medios tecnológicos, un conocimiento de la propia estructura organizativa, sus valores, ¿vale? Sus señas de identidad, la actividad, por supuesto, que desarrolla, ¿no? Las relaciones con sus trabajadores, el organigrama, etc. ¿Para qué? Para a continuación poder identificar esos puestos de trabajo que están expuestos a los riesgos derivados de la interconectividad digital, ¿no? En función del tipo de negocio, en función de la actividad y de la empresa que vaya a elaborar la política, nos vamos a encontrar con un mayor número de puestos y de posiciones, ¿no? Que son susceptibles de sufrir esos riesgos. O, pues, en otro tipo de organizaciones, a lo mejor en estructuras fabriles, ¿no? De producción en fábrica, esos puestos de trabajo o posiciones dentro del organigrama de la empresa que son susceptibles de estar expuestos a estos riesgos, pues están delimitados pues, más a posiciones comerciales o personal de administración. Bueno, mientras en otras organizaciones, y vuelvo a poner el ejemplo de banca, pues prácticamente todos los trabajadores van a poder estar en posición, ¿no? De sufrir esa interconectividad permanente. Por lo tanto, conocimiento de la organización, análisis de esos valores, ese organigrama, estructura, actividad, tipo de negocio, tipo de puestos de trabajo. ¿Para qué? Para identificar los puestos de trabajo que están expuestos a esos riesgos. ¿Para qué? Para a continuación seguir identificando las situaciones de riesgo. Conocemos la organización, su actividad, valores, organigrama, puestos de trabajo, ¿vale? Identificamos los puestos que son susceptibles de sufrir estos riesgos, ¿vale? Y a continuación identificamos cuáles son los riesgos. ¿Qué riesgos puede tener, por ejemplo, un comercial? Pues a ver, en función de los equipos que estén a su disposición, del tipo de medios tecnológicos que la empresa disponga para la realización de su trabajo, en función de las propias características del puesto de trabajo,
tendrá unos u otros. En el ejemplo que os pongo, pues el más probable puede ser, ¿no?, que en su tiempo de descanso pues reciba llamadas de clientes, etc. Hemos identificado dentro de la organización los puestos, las personas susceptibles de estos riesgos y los riesgos, porque no todos los puestos no en todos los puestos de trabajo se van a identificar las mismas situaciones de riesgo, ni todos los puestos son susceptibles de sufrir esta interconectividad permanente, las consecuencias de la interconectividad permanente, ¿no?, por su propia naturaleza, obviamente. Identificar esas consecuencias sobre la salud y también sobre el ejercicio de sus derechos de conciliación, porque como comentábamos al principio, la elaboración de la política de desconexión digital tiene que tener siempre, no puede perder la visión del ejercicio del derecho a la conciliación de las personas a las cuales va a afectar, ¿no? Y a continuación se presentaría el diagnóstico a la representación legal de las personas trabajadoras para, como os decía, desde el inicio hasta el final, mantener ese diálogo, esa negociación, ese intercambio de opiniones. Vale. El diagnóstico de situación no puedo decir que sea la parte más importante, porque al final de lo que se trata es de conseguir hacer el trabajo, pero es el punto de partida, sin el cual no vamos a poder elaborar una política de ejercicio del derecho a la desconexión que nos vaya a servir como organización y como personas trabajadoras de nuestra organización. ¿Vale? Es de absoluta relevancia que seamos capaces de identificar dentro de nuestra organización esas necesidades, ¿no? Esos riesgos, esos puestos en los cuales se van a poder materializar esos riesgos, y que escuchemos siempre también a la parte social, lo que por otra parte, como os decía, es una obligación legal, ¿vale? Tampoco ni siquiera es algo que sea disponible. Desarrollo de la política de desconexión digital. Bueno, ¿de qué se trata? Pues una vez que hemos identificado los puestos, los riesgos, los hemos puesto en relación y los hemos valorado todo ello a la luz de las necesidades de la organización, de los valores de la empresa, de las necesidades de los trabajadores y cómo puede afectar tanto a su salud como a sus derechos de conciliación, vamos a intentar establecer un compendio de normas que van a ser de obligado cumplimiento, ¿vale? Y que nos van a permitir conjugar ese derecho de las personas trabajadoras del ejercicio de la desconexión digital. No es más que el derecho a un descanso real y efectivo con la actividad de la organización y las necesidades de nuestra compañía, ¿vale? Entonces, elaboraremos un borrador del protocolo que sería aplicable a toda la organización. Borrador de protocolo que, igual que el informe diagnóstico, será objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras, ¿vale? Vamos a mantener siempre ese flujo de comunicación y ese intercambio de opiniones. Bien, se elabora la política de desconexión digital, que tiene que contener esa definición de modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión digital, cómo vamos a ejercer el derecho a la desconexión digital, es lo que se tiene que contener dentro de esa política, y establecimiento de normas. El establecimiento de normas es básico para poder realizar un ejercicio que sea real, que sea efectivo de ese derecho a la desconexión digital. Y un código de buenas prácticas. ¿Vale? A continuación, se planificará también cuál va a ser la implantación y el control, ¿no? Una revisión posterior de ese documento, de esa política de desconexión que hemos elaborado. Bueno, a continuación me interesa poneros algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos del contenido de las políticas de desconexión, de esas normas, unos ejemplos de normas. ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podemos realmente acometer dentro de nuestras organizaciones para llevar a cabo ese ejercicio del derecho a la desconexión digital? Bueno, hay normas básicas como serían programar las comunicaciones. ¿Vale? Si estamos a última hora de nuestra jornada y por lo tanto de nuestros compañeros con los que interactuamos y tenemos la necesidad de enviar una comunicación
nada impide que podamos programar el envío a primera hora de la mañana de la jornada siguiente. Es una norma básica, fácil, sencilla, fácil de cumplir y que nos permite garantizar que nuestro compañero, el que va a ser receptor de esa comunicación, no la va a ver en su tiempo de descanso. Lo cierto es que bien podría no verlo. Hay una parte que está dentro de su capacidad de disponer, pero se establece como norma que las comunicaciones se programen, ¿vale? Para que se pueda acreditar ese papel activo de la organización, que no dependa de que la persona que recibe la comunicación abra o no abra el correo electrónico. Y además, en respeto precisamente al tiempo de descanso de las personas trabajadoras, eso determina además que vamos a garantizar que dentro de ese tiempo de descanso no va a atender esa comunicación. No solo no la va a ver, sino que no va a atender a nuestra petición porque la recibirá a la jornada siguiente, ¿no? Se establecen también en algunas compañías en las que hemos elaborado políticas de desconexión una acción que es rotunda y tajante, y es la desconexión del acceso a los sistemas, del acceso a los servidores, una vez cumplida la jornada laboral. Cierto es que las normas básicas del derecho a la desconexión digital pasan porque la organización, porque las compañías reconozcan el derecho de los trabajadores a no conectarse a los sistemas fuera del horario, a no atender comunicaciones fuera del horario, a no tener que contestar correos electrónicos fuera del horario, pero como os decía, el papel y la exigencia de las, que se establece para las empresas cada vez es mayor. Y una acción que es determinante para el ejercicio del derecho a la desconexión digital es simple y rotunda, como sería cortar el acceso a los servidores y a los sistemas de todas las personas una vez cumplida su jornada laboral y su horario de trabajo. Si yo como organización y como empresa, a partir de la hora en la que finaliza la jornada de una persona, le impido que pueda acceder a los sistemas, está claro que estoy haciendo una acción que determina que necesariamente esa persona va a ejercer esa desconexión, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que, bueno, el cortar el acceso a los sistemas y a los servidores llegado a una hora determinada, tiene además otro tipo de beneficios, ¿vale? No solo desde un punto de vista de ejercicio del derecho a la desconexión digital, sino también desde un punto de vista de ciberseguridad y de seguridad informática. Cuanto más tiempo tengamos abierta nuestra información, cuanto más amplia sea la posibilidad de acceder a la misma, más nos estamos poniendo en riesgo. Entonces, es importante que no perdamos de vista que en estas nuevas formas de trabajar, en esta nueva forma de prestación de servicios, todo está interrelacionado. La salud, la desconexión digital, la conciliación, el aprovechar adecuadamente los medios tecnológicos que tenemos en nuestras manos, pero también esa parte de seguridad informática, de protección de datos. Bueno, las organizaciones tienen que ser conscientes de que es importante desde un punto de vista de derecho de desconexión digital establecer unos procedimientos a partir y unas normas, ¿no?, de acceso a los sistemas, a los servidores, pero también desde un punto de vista de seguridad informática, porque deben de estar controlados los elementos, bueno, los medios, los ordenadores desde los cuales se accede a la información de la compañía, debe de estar delimitado debidamente su acceso y el establecimiento de un horario de acceso pues también contribuye, ¿no?, a potenciar esa seguridad. Bueno, otro de los ejemplos de las normas es lo que ya os decía, ¿no?, ese derecho a no responder a las comunicaciones que se realizan fuera del horario de trabajo o próximo a su finalización. Respetar los tiempos de los compañeros, ¿no? En el ejemplo también os ponía, si vamos a necesitar que un compañero pues nos devuelva una información, tenemos que ser conscientes del tiempo que a esa persona le puede llevar el facilitarnos la información o la documentación que estamos demandando, ¿no?
Si lo hacemos sin tiempo suficiente, estamos de alguna forma mermando su capacidad de desconectar fuera del horario de trabajo porque quizá no llegue, etc. Debemos de ser conscientes de ese respeto también al tiempo del resto de las personas de la organización. Las reuniones de trabajo, ¿vale? Otra de las normas que se establecen de una forma prácticamente universal, ¿no?, en todas las políticas de desconexión es que la convocatoria de las reuniones de trabajo debemos de realizarla teniendo en cuenta el tiempo que va a durar esa reunión, intentando siempre evitar que se extienda más allá de la jornada laboral, ¿vale? Debemos también garantizar ese derecho a la desconexión digital durante el periodo de vacaciones, así como en el supuesto de los descansos semanales, incapacidades, excedencias, disfrutes de licencia, etc. Bueno, aquí os ponía el fuera de oficina, ¿no? Si nos vamos de vacaciones, no se deben de sufrir injerencias, salvo situaciones excepcionales que vamos a comentar, ¿no?, en ese descanso vacacional. No se deben de sufrir injerencias en el descanso semanal o en el descanso entre jornadas. Si vamos a estar ausentes durante un tiempo, bueno, pues se establece en nuestros medios de comunicación, en el correo electrónico, pues estaré ausente, fuera de la oficina. Bueno, se indica a la persona que queda en contacto o a la que se pueden dirigir nuestros interlocutores, ¿no?, clientes, proveedores, etcétera. Y eso debe de permitirnos no sufrir injerencias ni intromisiones en ese tiempo de descanso. Lógicamente, como os decía, hay que atender a la naturaleza del trabajo, lo dice la propia norma, hay que atender a las necesidades de la organización, que la compañía no desarrolle su actividad con normalidad de forma absolutamente compatible con el derecho a desconexión digital, que es perfectamente plausible, ¿vale? Pero esto nos obliga a establecer ciertas excepciones también y se contemplan normalmente en las políticas de desconexión. Disponibilidad a puestos de trabajo en los cuales es necesario cierta disponibilidad, casos de urgencia, de fuerza mayor, etc. Esto se recoge y nada impide que sea perfectamente conjugable ambas situaciones, ¿no?, el ejercicio de ese derecho a la desconexión digital y la cobertura de estas situaciones que son excepcionales. Y bueno, y finalmente se suele contener pues, que lógicamente no se pueden imponer sanciones por el ejercicio por parte de las personas trabajadoras de su derecho a la desconexión digital. Bueno, por lo tanto, ¿cómo elaboramos esa política? Diagnóstico, mirarnos hacia adentro, conocernos nuestras necesidades, detectar puestos susceptibles de sufrir estas injerencias, detectar riesgos, interacción con la parte social y normas. Vamos a poner sobre el papel, en atención a lo que hemos analizado, en atención a ese autoconocimiento que hemos hecho de nuestra propia compañía, vamos a poner sobre el papel cómo se va a ejercer ese derecho a la desconexión digital. ¿Qué tipo de normas nos sirven a nosotros como organización? No todas. Los ejemplos que he puesto aquí son básicos, ¿no?, pero debemos de ir más al detalle y debemos de profundizar de la mano y siempre sin perder esa perspectiva de necesidades de la organización, injerencias reales. No tiene mucho sentido pues, establecer una norma para un supuesto que sabemos que dentro de nuestra empresa no se va a producir, ¿no?, por el tipo de puesto de trabajo, por el tipo de medios tecnológicos de los que se dotan los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Vale. Lógicamente, no sufre la misma injerencia un trabajador que tiene móvil de empresa, portátil, que teletrabaja siempre, a un trabajador que trabaja con un ordenador de mesa, solo tiene el móvil, pero es que además el móvil solamente lo utiliza para comunicarse con una organización o con un cliente que solamente demanda servicios en una franja muy determinada. Bueno, cada situación, cada riesgo, cada organización tiene su propia realidad y debemos adaptarnos a ella. Pero estas son las típicas consideraciones o normas que se suelen contener en esas políticas de desconexión, ¿vale? Y la última fase sería, pues, esa implantación real y efectiva, ¿no? Se aprueba una vez que se ha puesto en relación con la parte social, lo hemos analizado, hemos tenido en cuenta nuestra propia realidad, las necesidades. Bueno, se aprueba por la dirección, es de vital importancia que exista
esa implicación por parte de la dirección de la compañía, ¿no? En que la política de desconexión y el derecho a la desconexión digital en su organización, en la organización, sean reales, efectivas y se pongan realmente en marcha y en práctica. Esa aprobación por la dirección de ese protocolo de desconexión, ese código de buenas prácticas, ¿vale? Una vez que hemos hecho el trabajo y estamos todos de acuerdo, parte social y empresa, lo aprobamos. Y a continuación lo divulgamos, lo damos a conocer, lo ponemos, lo hacemos público, lo comunicamos. Es muy importante la comunicación y sobre todo quiero hacer hincapié en la necesidad de sensibilizar a los mandos, ¿vale? Lo cierto es que la sensibilización en la implantación de políticas y también de la política del derecho a la desconexión digital viene de arriba abajo. Si existe una implicación y una, ¿cómo os diría? Una sensibilización real de la dirección debe escalar hacia abajo, pero el papel de los mandos intermedios, como en prácticamente cualquier acción o desarrollo de código de buenas prácticas, políticas, es vital para que tenga una repercusión práctica real, ¿vale? Debemos de formar a las personas trabajadoras en la política que elaboremos y debemos de divulgarla y divulgar el compromiso, ¿no? La sensibilización y el compromiso de la organización en que lo que hemos puesto sobre el papel, lo que hemos dibujado después de hacer todo este trabajo, sea real y se respete por todos, ¿vale? Y siempre se propone, o proponemos también, que se haga una revisión pasado un tiempo, una vez que se implanta, que revisemos si se está dando cumplimiento, ¿vale? Y si está de alguna forma siendo útil, si nos sirve como organización para conseguir el objetivo, que es ejercer ese derecho a la desconexión digital, sin perder de vista, pues eso, lo que os decía, excepciones, necesidades de cada una de las organizaciones, etc. Bueno, y finalmente, quería destacar lo que de alguna manera adelantaba al principio, ¿no? Es verdad que hay una obligación legal, ¿vale? Esa obligación está ahí desde el año 2018, no se ha fiscalizado, no ha sido una prioridad para la inspección, no ha sido tampoco objeto de, como diría, de revisión por parte de juzgados, tribunales. ¿Por qué? Porque es que al final este tipo de acciones o exigencias van de la mano de la realidad, ¿no? No existía una necesidad tan acuciada como sí que la estamos viviendo ahora, de implantar políticas de desconexión digital, establecer normas para el ejercicio de ese derecho a la desconexión digital, porque la realidad de las empresas era otra. Desde el momento en el que le damos un impulso importante al teletrabajo, desde el momento en el que, tras probar el teletrabajo, trabajadores y organizaciones, acogemos esos beneficios, ¿no? Esa parte positiva de, no sé si llamarlo deslocalizar, ¿no? De desdibujar el centro de trabajo físico de la prestación de servicios. El presencialismo está perdiendo protagonismo. El trabajo ya no se mide solo por tiempo de presencia. Esto obviamente ha venido evolucionando. Ya antes del teletrabajo se estaban en las organizaciones, ¿no? Estableciendo otras fórmulas de medición de la evaluación del desempeño, que no están vinculadas al tiempo de prestación, sino a resultados, KPIs, cumplimiento de objetivos. Todo está interrelacionado, como os decía. Absolutamente todo está interrelacionado. Y la realidad es que hemos probado el teletrabajo, obligados por la situación del COVID, ¿no? Y personas trabajadoras y organizaciones que tenían dudas sobre cuestiones de responsabilidad, productividad, funcionamiento real del teletrabajo, bueno, pues se han quedado con la parte positiva y el teletrabajo después del COVID, lo cierto es que, si bien no está siendo utilizado, igual que en el momento en el que se producían esos picos más altos, ¿no? de la situación de crisis sanitaria, ha quedado, nos ha quedado y vino
vino para quedarse y efectivamente muchas empresas que se han ido empujadas a teletrabajo durante la pandemia han mantenido una implantación de esa forma de trabajar mucho más alta que la que había antes de la crisis sanitaria. Y eso determina que la realidad de hoy es muy diferente y las necesidades de hoy son muy diferentes. Y si bien la obligación de elaborar la política de desconexión digital, que está en la norma desde el año 2018, es en estos últimos meses, como mucho en el último año, cuando las empresas se lo plantean desde una perspectiva de existe una necesidad real. Vamos a acometer esta obligación y además vamos a ver o vamos a hacerlo no solo por cumplimiento de lo que se establece normativamente, sino porque existe una necesidad real de aportación de los beneficios, ¿no?, de esta política de desconexión. Y aquí os he dejado 4. Se constata, y hay datos que nos permiten realizar esta afirmación, una mejora de la productividad. Lo cierto es que las personas trabajadoras necesitan desconectar digitalmente. O sea, el descanso real pasa por la desconexión digital. Si estamos permanentemente conectados, si estamos permanentemente pendientes de nuestros equipos, de nuestros medios, del móvil, del ordenador, la productividad durante el tiempo de trabajo se ve mermada, se ve afectada porque no hemos sido capaces de realizar el descanso debidamente, de conciliar el resto de esferas de nuestra vida, etc. Reduce, por lo tanto, el estrés. ¿Vale? Es muy importante. La interconectividad permanente nos sobrecarga a todos. Es necesario que se produzca esa desconexión, ese apagar y no atender porque pues se necesita poner en marcha otras esferas de la vida, ¿no? Hablamos de conciliación, ¿vale? Pero también hablamos de descanso real y efectivo, descanso entre jornadas, descanso semanal, vacaciones, etc. Contribuye también al control de las horas de trabajo efectivo. En una organización en la que los trabajadores se pueden conectar a cualquier hora, en cualquier momento, ¿cómo medimos ese control de horas? Se hace más complicado y al final nos aboca a una mayor problemática, ¿no?, en ese sentido. Y por supuesto que mejora la imagen corporativa interna y externa. Todos queremos en nuestras organizaciones equipos motivados, que no estén estresados, que estén felices de estar en una organización en la que se respeta su descanso, etc. Por lo tanto, es otro de los beneficios que no podemos desdeñar, ¿no? La reputación como empleador también es importante, en especial para organizaciones pues, con valores, ¿no?, modernas, organizaciones que van a funcionar en consideración de nuevos parámetros, ¿no? Que esas empresas antiguas, vinculadas absolutamente al presencialismo, no es la hoja de ruta que queremos mayoritariamente para nuestras organizaciones. Y la política de desconexión digital, os he traído aquí 4 tips que consideramos pues, beneficios a tener en cuenta para, bueno, para que todos nos animemos a hacer este trabajo, ¿no? De primero mirarnos y después conseguir sacar adelante un documento consensuado con la representación de los trabajadores que nos permita pues, realizar esa implantación real y efectiva y el ejercicio de ese derecho que tenemos reconocido en las normas que comentamos al inicio de esta sesión. Bueno, y por mi parte, nada más. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Noelia. Ha sido muy interesante. Bueno, recordaros una vez más a todos los asistentes de que si tenéis cualquier duda que queráis trasladar ahora, podéis hacerla a través del chat o si no directamente al correo electrónico de Noelia, que es noelia.martinez@grupoclave.es, donde podéis trasladarle pues cualquier cuestión de manera individual.
Ahora, si queréis, vamos a trasladarle a Noelia algunas cuestiones que nos han llegado a la oficina durante esta semana sobre la materia. Y la primera que nos ha llegado es cómo se articula el derecho a la desconexión digital en aquellos puestos de trabajo donde es necesario que el trabajador esté disponible. Gracias, Payo. Bueno, esto es una duda que se plantea de forma bastante recurrente, ¿no? A las organizaciones. Existen determinados trabajos en algunas compañías que los cuales es necesario que el trabajador esté disponible. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, al margen del ejercicio del derecho a la disponibilidad, al margen de que tengamos obligados a elaborar esa política de disponibilidad, la disponibilidad de los trabajadores no es límite. Vale, no puede ser límite. Desde siempre, quiero decir, ya dejando y obviando el derecho a la disponibilidad, tenemos que tener en consideración lo primero. Efectivamente, ahora existen muchos trabajos que es necesario que exista una disponibilidad por parte de los trabajadores, pero esa disponibilidad debe estar delimitada. ¿Vale? La disponibilidad del trabajador debe de quedar clara en qué días, de qué franja horaria y cuáles van a ser los medios de comunicación para activar la prestación de servicios en los supuestos de que resulte necesario. No podemos recoger en una política de desconexión, es que no podemos recoger en un contrato de trabajo tampoco que la persona trabajadora, por ejemplo, los fines de semana que le corresponde descansar, que supone su tiempo de descanso, va a estar siempre disponible. Eso debe de quedar efectivamente. Los actos de disponibilidad son lícitos, se suscriben, pero el acto de disponibilidad por sí mismo y al margen del derecho a la disponibilidad exige que esté delimitado. Por lo tanto, si no así, nada impide que veamos los aspectos que perfectamente conjugados. Se delimitan los puestos de trabajo respecto a los cuales es necesaria esa disponibilidad, se delimitan pues, días, franja horaria, medios, y fuera de estos días que se han delimitado, esos horarios que se han delimitado, estos medios de comunicación que han quedado también configurados, el trabajador ejerce su derecho a desconexión igual que el resto de la plantilla. ¿Vale? Perfecto. Bueno, muy bien. Por falta de tiempo vamos a tener que dejarlo aquí. Os repetimos una vez más que si queréis pasarle cualquier duda a Noelia podéis hacerlo a través de su correo, que vuelvo a repetir, noelia.martinez@grupoclave.es. Y bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Noelia, y nos vemos en el siguiente encuentro clave. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.